¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a nuestras clases. Hoy vamos a seguir conversando lo que pasaba en la colonia y de acuerdo a ello vamos ya a mencionar algunos precursores de la independencia y algunos ideólogos. Bien, esto ya nos daba un aire a independencia. ¿Por qué razón? Ya con anterioridad hemos mencionado lo que eran las rebeliones indígenas, las criollas y mestizas y hoy vamos a hablar ya sobre los precursores e ideólogos de la independencia. Bien, para ello vamos a mencionar, antes de conversar con los, en este caso sobre los precursores, vamos a hablar algo muy importante. Lo hemos mencionado ya en lo que era el virreinato del Perú, si no me equivoco, donde hablábamos de un diario donde se publicaban artículos científicos acá en Perú. Y es justamente el diario llamado El Mercurio Peruano, ¿sí? El Mercurio Peruano era un diario, o sea, es una revista donde se publicaba en sí los acontecimientos, ya sea algunas ideas de las personas o también algunas acciones extranjeras que pasaban en el largo del mundo. Entonces, si decíamos desde ese punto, entonces vamos a mencionar algunos puntos básicos que menciono dentro de lo que es el Mercurio Peruano. Bien, punto de ello vamos a decir que tenía un carácter científico. Sí, exactamente tenía un carácter netamente científico, donde obviamente se abordaban temas o algunos alcances científicos del mundo, como decía. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver. Tomó como modelo, obviamente, la enciclopedia francesa. Obviamente, como decíamos, este diario, el Mercurio Peruano, toma como referencia la enciclopedia francesa. Obviamente no se ha tomado, no se ha creado por sí, sino han tomado una referencia, como se dice, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La dirigió la Sociedad de Amantes del País. ¿Qué son la Sociedad de Amantes del País? Esta Sociedad de Amantes del País, obviamente, fue dirigido por José Baquijano y Carrillo, y es obviamente, dice, una comunidad, un conjunto de jóvenes pensadores que existían en esa época, ¿ya? Ellos aportaban con este diario, con sus ideales, con todo ello, ¿ya? ¿Y qué más vamos a hablar? Dice, en ahí se sugería que el Perú era una entidad distinta de España. ¿Qué quiere decir? Ahí ya se publicaban algunas notas donde mencionaban que el Perú ya era diferente de España, o sea que teníamos ya una nueva costumbre, una nueva ideología, ya éramos diferentes, ¿correcto? En este caso ya hablábamos que el Perú debía de ser soberano, o sea, no ser regido por una autoridad extranjera, sino tener su propia autoridad. Bien, ya se hablaba algunos aires de independencia, ¿correcto? Pero no netamente, no ni directamente, sino ya de alguna manera se mencionaba, ¿correcto? Bien, ahora, esto se extendió, obviamente estas ideologías se extendieron hasta La Habana, Santa Fe y Buenos Aires, ¿ya? O sea, se llevó a cabo esta ideología bien, ya sea ampliamente. Bien, entonces, desde ese punto ya mencionábamos un poco de lo que eran los nuevos pensadores o la nueva ideología. O sea, decir que el país ya no debía de ser gobernado por España. Bien, ahora vamos a hablar recién de los precursores, ¿ya? Uno de ellos, obviamente, vamos a hablar de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que obviamente esta persona era un sacerdote jesuita. Sin embargo, fue expulsado del virreinato, ¿ya? Y obviamente desde su punto donde estaba, a esto se le denomina, sí, bueno, no me acuerdo la frase, sin embargo, desde su expulsión, o sea, después del virreinato, ya desde un punto específico, él aportaba con sus ideales. O sea, aportaba con ideas de que, como por ejemplo, la primera carta a los españoles americanos, ¿sí? En donde él mencionaba y promovía de que estas personas, obviamente esta carta estaba dirigida a aquellas personas criollas, ¿ya? O sea, españoles que estaban en el Perú, nacidos en el Perú, que obviamente eran de alguna manera discriminados por la sangre española o nacidos en España. Entonces ya se hablaba de ahí también nuevamente de algunos puntos rebeldes, ¿ya? Por ejemplo,
vamos a hablar de que esta persona, al hablar con esta carta, se le considera una base doctrinal de la lucha por la independencia de los países latinoamericanos. Obviamente esta carta no se publicó al instante de su creación, podríamos decirlo así, sino ya un año antes de la muerte de Juan Pablo Vizcarra Usman se publica esta carta. Y en esta carta hablaba obviamente de estos problemas, de la independencia, de decir de que este país debería ser libre o podría desligarse de la corona española. Bien, vamos a hablar entonces de otro precursor que es José Baquijano Carrillo. Si te has dado cuenta, esta personita ya la hemos mencionado dentro de lo que era el Mercurio peruano. Bien, ¿qué es? ¿Qué hace? Esta persona era un catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, ¿ya? Este era profesor, ¿correcto? Y dentro de ellos habíamos mencionado que fue fundador de la Sociedad de Amantes del Perú. ¿Y qué cosa era la Sociedad de Amantes del Perú? Era un grupo de jóvenes pensadores de la época, ¿ya? O sea, ya tenían una ideología científica, ya pensaban mejor o de alguna manera ya tenían aires pensadores, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Él fue crítico, obviamente, del sistema colonial, ¿sí? Fue crítico. Obviamente no en contra, pero criticaba algunas situaciones, algunas cosas de lo que era la corona española o en este caso del sistema colonial. ¿Qué más? Su aporte grande fue que leyó el discurso Elogio a Jáuregui. ¿Qué cosa es este Elogio a Jáuregui? Es un discurso que él leyó junto a un virrey que se encontraba allí. Obviamente en este discurso, él, ¿qué hizo? Él dice que expuso sus denuncias contra la colonia. En ese discurso él expuso sus denuncias. ¿Qué denuncias? Las denuncias que sufrían la opresión de los indígenas. O sea, él ya defendía a estas partes. Y directamente contra los españoles. Y sí, directamente contra un virrey leyó ese discurso. Bien, entonces desde ese punto ya se toma como un precursor. ¿Ya? Vamos a mencionar a alguien más. Alguien que lo conocen tal vez ustedes en algunas frases o colegios, ¿no? Hipólito Unanue, que obviamente este señor era médico, era naturista y científico peruano, ¿correcto? Bien, ¿qué más? Resaltó la riqueza del país en sus publicaciones. Él aportaba publicaciones, ¿dónde? Al diario El Mercurio Peruano. Él aportaba constantemente sus publicaciones, pero dentro de esas publicaciones a sus lectores impartía de que el Perú, o sea, el Perú debería ser, en este caso, tener una identidad peruana. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas incurría a que nosotros crezcamos, nazcamos y revaloremos o valoremos en este caso que somos peruanos y no españoles, ¿ya? O que no seamos colonia de ellos. ¿Me entiendes? O sea, de alguna forma él ya impartía un poco de libertad, de decir, tú eres peruano y tienes que ser con este tipo de cultura, ¿ya? O sea, en sus publicaciones él hacía eso a sus lectores. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar de Toribio Rodríguez de Mendoza, que también obviamente esta persona impartía de alguna manera estos aires de independencia, estos aires de rebeldía tal vez ante la corona española. En este caso este señor era sacerdote, también era educador y colaborador del Mercurio Peruano. ¿Qué quiere decir? Que también colaboraba con publicaciones en el diario, ¿ya? Ahora, él fue rector del Real Convictorio de San Carlos. ¿Qué cosa es el Real Convictorio de San Carlos? Es un colegio fundado en ese tiempo en la colonia en Lima, ¿ya? Y como él era el director o rector en este caso de este colegio, él a partir de sus enseñanzas impartía sus nuevas ideologías. ¿Qué ideologías? Por ejemplo, las ideologías del liberalismo, de ser libre, ¿ya? Y por ello, obviamente, con sus enseñanzas, ¿qué pasa? Forman nuevos próceres. O sea, con sus enseñanzas se formaron nuevas personas próceres que más adelante vamos a conversar. ¿Bien? Ahora, y finalizamos hablando con José Faustino Sánchez Carrión. ¿Qué era José
José Faustino Sánchez Carrión era abogado, era un ideólogo liberal, otra vez liberal, o sea, tenía la ideología liberal, como estábamos hablando acá, y también era orador, ¿ya? Participó en la elaboración de la primera constitución política del Perú. ¿Qué cosa es esto? Obviamente esta persona, pasada ya nuestra independencia en 1820 y tantos, a partir del 821, él con sus aportes trataron, o en este caso incurrieron en la formación o elaboración de nuestra primera constitución política, ¿ya? O sea, sus alcances de este señor formaron base de nuestra actual, no actual, sin embargo, de nuestra primera constitución política del Perú. Obviamente hubo varios arreglos y la última obviamente en el 93. Ahora, ¿qué más? Dice a través de su obra, ¿qué obra? Acá dice, el solitario de Sayán trató de qué? De convencer a la población de la importancia de un Estado republicano. Sí, netamente vamos a hablar, obviamente, qué tipo de Estado es el Perú, en este caso el Estado peruano, qué tipo de república, o en este caso autoritaria, tipo de gobierno tiene, lo vamos a trabajar más adelante. Sin embargo, esta persona, gracias con su obra que ya lo hemos mencionado, él a la población decía que lo mejor para nuestro país es que sea un país republicano. ¿Sí? De esa manera él aportó bastante a lo que hoy conocemos. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera hemos hablado de algunos precursores e ideólogos de nuestra independencia. O sea, con esto quiero decir que de alguna manera ya se hablaba de nuestra independencia. ¿Ya? Sí, anteriormente ya hemos hablado de las guerrillas, de las rebeliones y todo. Sin embargo, estos lo hacían de manera ya más escrita, podríamos decirle así, hablando con la gente mediante sus obras, sus discursos y también sus publicaciones en este diario. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy, solamente es conversar sobre lo que ha pasado antes de nuestra independencia. Sí, netamente quiero decirles que hace poco ya cumplimos 199 años de lo que es nuestra independencia y obviamente vamos a llegar a hablar de nuestra independencia en sí. Sin embargo, obviamente nuestro tiempo no ha llegado a concurrir netamente con nuestro 28 de julio de este año. Sin embargo, estamos conversando, ¿sí? Bien, ha sido nuevamente esto todo por mí. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.